¿Quiénes fueron los turcos originales? Antes de los conocidos turcos selyúcidas y otomanos, existió un imperio mucho más antiguo y cargado de curiosidades que vale la pena descubrir. Su historia comienza con una leyenda y se conocen como los turcos celestiales. En una ladera del macizo de Altai, que actualmente es el punto de encuentro geográfico para Rusia, Kazajistán, China y Mongolia, existían dos clanes enemistados entre sí. En su mayor enfrentamiento, uno de los clanes se alzó con la victoria y acabó con cada miembro del bando contrario, con excepción de uno. Se trataba de un niño indefenso, al cual le perdonaron la vida y fueron ligeramente compasivos con él, cortándoles los pies y arrojándolo a un pantano. Este niño logró sobrevivir gracias a la ayuda de una loba gris, que lo cuidó dándole refugio, comida y sanando sus heridas. El muchacho creció y acabó por unirse a la loba, a quien dejó preñada. El clan enemigo, aquel que había arrasado con su gente y que lo había lanzado en el pantano, al descubrir que el chico estaba vivo y que ahora era un hombre, mandó un grupo de jinetes para cazarlo. La loba, aún preñada, escapó de los jinetes hasta una cueva, donde dio a luz a 10 niños humanos con sangre de lobo, quienes serían los responsables de la fundación del clan Ashina, que a su vez daría lugar al imperio de los turcos celestiales, de los cuales estaremos hablando a lo largo de este video. Dicha leyenda recuerda mucho al mito de Rómulo y Remo, dos gemelos que fueron abandonados en el río Tíber y que sobrevivieron gracias a que fueron amamantados por una loba. Estos niños crecerían y uno de ellos, Rómulo, sería quien fundaría Roma. Este tipo de leyendas, en el que un niño es criado por un lobo, es algo propio de los relatos indoeuropeos, no solo romanos, sino también los escitas y otros pueblos de sangre indoeuropea. Su significado es completamente simbólico y transmite un sentido de identidad que surge de ancestros en común mucho más antiguos. Si seguimos hablando de conceptos simbólicos, otro que merece nuestra atención es el de las cuevas como generadoras de vida, siendo muchas veces vista como vientre del mundo. Para las tribus y pueblos primitivos, las cuevas traían un gran componente chamánico, es decir, estaba vinculado a un tipo de religión muy antigua. A pesar de que estos turcos tenían componentes en común con los indoeuropeos, lo cierto también es que sus creencias se basaban principalmente en el chamanismo, creencia que no tenía en sí misma cierto nivel de organización, sino que sus reglas iban variando según el pueblo y la generación que lo adoptase. Los chamanes eran los responsables de intermediar entre los mortales y los dioses, y una costumbre que resulta muy curiosa era la de estrangular a un caudillo turco como rito de iniciación hacia su liderazgo, hasta dejarlos sin aire. Ellos creían que, al acercarse por unos segundos a la muerte, podían conocer el más allá y quizás atisbar el futuro de su reinado. La idea de que los turcos simbólicamente descienden de lobos aún sigue presente en el turco actual, sobre todo en algunas organizaciones tales como los Lobos Grises, una agrupación nacionalista que defiende el panturquismo, luchando por la unificación de todos los antiguos estados turcos. El símbolo del lobo gris es recurrentemente utilizado en las manifestaciones nacionalistas turcas, usando este gesto, emulando la cabeza de un lobo. Esta simbología, así como el núcleo de su nacionalismo, busca reivindicar el pasado glorioso del que alguna vez los turcos supieron gozar y del cual descubriremos a continuación. Tras muchas generaciones de descendencia, los hijos de la loba gris dieron paso a la creación de distintos clanes que se esparcieron por el núcleo de la estepa.
Algo que los caracterizaba profundamente era su capacidad extraordinaria para la herrería, y entre estos clanes había uno que los lideraba a todos, el clan de los Ashina. A partir de acá queda atrás todo atisbo de mitología, e inicia el momento de los turcos para entrar en las páginas de la historia. El punto de inicio más fuerte es en el siglo V, donde las primeras fuentes tales como China y alrededores empiezan a hablarnos de los turcos. Para el siglo VI, el clan turco de los Ashina obtuvo el control de las estepas desde el Mar Negro hasta lo que hoy se conoce como Corea, logrando ser considerados uno de los imperios más grandes del mundo. Este primer imperio turco puede ser llamado de dos maneras: Yanato Göktürk o el imperio de los turcos celestiales. La razón de este nombre, turcos celestiales, es porque ellos, así como sucedía con otras tribus de las estepas, adoraban a varios dioses, incluidos el dios de los cielos y la diosa de la tierra. Nuestras mejores fuentes para entender en profundidad la cosmovisión de los turcos son las inscripciones de Orkhon, que fueron originalmente escritas en chino y en turco antiguo. El dios principal para los turcos era el ya mencionado dios de los cielos, llamado Tengri, al cual se referían con respeto y devoción como el cielo, el único, pues era dueño del cielo, de las montañas e incluso del sol. Al dios Tengri jamás se le construía templo, monumento o santuario alguno, ya que los pueblos de la estepa consideraban que su deidad se encontraba en todas partes en tanto elevasen la mirada. Así como pudimos ver con los hititas, los turcos creyeron que era crucial que hubiera una conexión profunda entre los dioses y el líder de su imperio. En honor a Tengri, el jefe de los turcos celestiales solía ser referido como Hijo del Cielo, y consideraban que había recibido del mismo Tengri el mandato de gobernar por él todo lo que hubiera debajo del cielo. Por esta razón, el denominado Hijo del Cielo disponía su tienda, apuntando siempre hacia el este, abrazando la salida del sol. Entre las muchas tribus que el imperio logró dominar, hubo unos pueblos sedentarios con los que los turcos trabaron una relación clave. El ejemplo que destaca por encima de los demás es el de los sogdianos, quienes vivían en el centro de lo que hoy conocemos como Uzbekistán. Este pueblo sogdiano, que controlaban varios oasis clave en algunos caminos entre las estepas de China, Persia, Mesopotamia y el Mediterráneo, se habían enriquecido considerablemente mediante la ruta de la seda, la cual conectaba el extremo oriente con el Mediterráneo y que pasaba, como bien mencionamos, por algunos oasis, siendo Samarcanda el mejor ejemplo. Cuando los turcos se expandieron e hicieron de los sogdianos sus vasallos, en lugar de arrasar con sus tierras, prefirieron crear una alianza y sacar mayor provecho de las posibilidades mercantiles de la ruta de la seda, así como también para otros servicios especiales. Y es que empleaban a los sogdianos como diplomáticos, pues ante la necesidad de enviar embajadores a otras naciones, contaban con sus vasallos sogdianos. Además, había sogdianos nobles que acompañaban a los líderes turcos como consejeros reales. Se comprenderá entonces lo cruciales que eran para el imperio celestial. Una prueba maravillosa de esta alianza es la tumba de An-Jia, encontrada al norte de China y que perteneció a un mercader sogdiano del siglo VI. Este hombre, que además era zoroastriano, y que lo deja plasmado en la parte superior de la arquitectura en forma de cúpula con una representación propia de esta religión. Por encima de donde se hallaba el sarcófago hay unas placas donde se grafica la vida del comerciante An-Jia. Del tallado, que por cierto posee una gran calidad tanto de elaboración como de conservado, podemos ver cómo el sogdiano actuaba de mediador entre los turcos celestiales y los chinos.
En el primer tallado vemos por un lado al mercader, vestido con una túnica y un aspecto tan pulcro y organizado que llega incluso hasta el caballo, el cual tiene sus crines recortadas de manera pareja y uniforme, algo que contrasta con las del caballo turco, que posee una melena abundante y desordenada, tal y como su dueño, un turco de la estepa cuyo cabello desciende hasta su espalda y presenta un aspecto más barbárico. En el segundo tallado nos volvemos a encontrar con Angia, esta vez siendo el invitado de un celestial a su tienda y compartiendo comida durante una conversación. El aspecto del turco es reiterado como alguien salvaje, con túnica y cabello largo y oscuro. Esta forma de ilustrarlos es algo común en casi todas las representaciones, donde siempre se lo muestra además con barbas y bigotes espesos. Además, gracias a su talento con la herrería, los turcos acostumbraban usar una armadura de gran calidad y revestían a sus caballos con una armadura ligera pero resistente que les permitió ser tan efectivos a la hora de construir su imperio. Estos eran un gran ejemplo de los famosos catafractos. A mediados del siglo VI, el imperio de los turcos celestiales se encontraba en una situación diplomática sumamente pacífica. Con China tenían un vasto comercio, con el cual intercambiaban productos de la estepa, seda e incluso embajadores, de los cuales hablaremos en unos minutos, pues dejaron algunos datos muy interesantes. El imperio de los turcos también había establecido una alianza con los persas sasánidas, herederos de los partos, llegando a tal punto de diplomacia que una princesa persa se unió en matrimonio con un noble turco, como forma de sellar un acuerdo de alianza. Por si no fuera poco, gracias a los embajadores sogdianos, el imperio turco llegó a trabar comunicaciones con el imperio bizantino. Como resultado de esto, los bizantinos pudieron aprovechar el paso a través de las estepas y lograron intercambiar embajadas con los chinos, lo cual sería un gran desarrollo para las políticas entre China y el Mediterráneo. Algo muy curioso es lo que relata brevemente el embajador bizantino Zemarchus, quien había sido enviado a la corte de un señor turco llamado Sizabul. Este embajador nos cuenta cómo era la experiencia a la hora de ser recibido por los altos líderes de las estepas. Llevado al campamento en las laderas del macizo de Altai, veía cómo se disponían un montón de yurtas, que son un intermedio entre una tienda y una casa desmontable, y al final estaba la del líder turco, pero no le permitían visitarlo hasta antes no conocer cada una de las demás yurtas. Llegado por fin el momento en el que lo llevaban a encontrarse con el alto señor turco, algo común era que al lado de la yurta principal había un carro repleto de oro y otras riquezas, todo esto para demostrar a sus visitantes cuánta prosperidad gozaba su imperio. Sin embargo, no todas eran anécdotas afortunadas. Existieron los casos en los que algunos embajadores bizantinos, tocados por la mala suerte quizás, arribaban al campamento de los turcos celestiales cuando justo había fallecido su líder. Esta era una situación terrible, ya que entre los turcos, así como entre otros pueblos de las estepas, su forma de llevar el luto era cortándose ambos lados de la cara con un cuchillo afilado, de modo que la sangre pudiese mezclarse con las lágrimas derramadas. Siendo los embajadores sus invitados, era natural para los turcos esperar que ellos por respeto hiciesen lo mismo. ¿Podrá el espectador imaginarse cómo los pobres diplomáticos bizantinos, que viajaban desde una capital mucho más civilizada y pulcra, vestidos de largos y lujosos atavíos, de pronto estaban en las estepas entre un montón de yurtas, rodeados de lo que a sus ojos era un circo del horror, al cual estaban forzados a participar? Como era de esperar, ellos intentaban negarse, y entonces los turcos los sujetaban y le desfilaban los cuchillos por todas sus caras. Si bien era cierto que el imperio de los turcos celestiales era geográficamente inmenso,
también lo era el hecho de que poseía una gran fragilidad a largo plazo, y es que, como cualquier pueblo de la estepa en aquella época, tendían a fragmentarse después de algunos años, ya que estaba en su naturaleza el ser nómadas y no tener una base sólida y firme que le permitiese mantener la seriedad política ante los reinos e imperios. Es así como a inicios del siglo VI había nacido el imperio de los turcos celestiales, y para fines del mismo siglo ya estaba partido en dos, los turcos celestiales del este y los del oeste. El oeste conservó su alianza sogdiana y bizantina, mientras que el este se convirtió en vasallo de la dinastía china Tang. La razón de esta fragmentación del imperio turco, además de lo ya dicho, había sido también por el desarrollo exponencial que estaba sucediendo en China desde hacía ya unos años. Había pasado de ser un montón de reinos dispersos y con una política interna débil, a estar unificada y a expandirse a tal punto que convirtieron a los turcos celestial del este en sus vasallos. Los jinetes de las estepas habían sido históricos adversarios de China, pero una vez que fueron sometidos, su imagen ya no provocaba el mismo miedo de antaño. Poco a poco, los turcos fueron incorporados al ejército y algunos aristócratas de las estepas acabaron siendo admitidos en la corte china. Ya no eran el enemigo al que tanto habían temido. Los turcos nobles ahora paseaban por las calles como invitados del emperador, y lo que alguna vez fue una mirada de terror y desprecio, ahora era de asombro y curiosidad, como si de un animal exótico se tratase. Y es que varios de los chinos estaban tan intrigados por la llamativa apariencia y modos que tenía el turco promedio, que más de uno comenzó a querer aprender e imitar elementos de su cultura, tal y como harían hoy en día al ser turistas de otro país. Por ejemplo, una de las costumbres típicas de las estepas era el polo, un deporte que hoy en día es muy famoso en Argentina y el Reino Unido, pero que se originó justamente en el siglo VI en Persia, deporte el cual fue adoptado por muchos pueblos en las estepas, entre ellos los turcos celestiales, que eran jinetes naturales, y a través de los turcos fue que llegó su popularidad hasta China. Eran varias las jóvenes chinas que reemplazaban sus prendas por una vestimenta turca y salían a pasear en caballo tal y como lo haría un jinete turco. Esto, por supuesto, traía la vergüenza e incomodidad de las familias, pues no eran todos los que cedían a la exaltación popular del momento, pero aún así, este era el efecto que trajo la influencia de un pueblo extranjero, como lo fue el de los turcos celestiales. Esta especie de fiebre ante la domesticación de quien era un antiguo enemigo salvaje se elevó a tal punto que hasta el príncipe heredero hijo del emperador Taozong no solo aprendió el idioma turco, también prefería hablarlo por sobre su idioma natal, y se había hecho construir una yurta en los jardines del palacio para vivir a la manera de los turcos. Como bien dijimos recientemente, esta clase de fiebre o moda por lo ajeno no abarcaba a la mayoría de la gente, sino a miembros selectos de la realeza que por acostumbrarse a los excesos y que ya nada le provocaba suficiente interés, tendían a obsesionarse con todo aquello que le pareciera novedoso. Y como es de esperar, esto podía influenciar a varios de sus habitantes. De la misma manera que hubo cierta influencia de los turcos en China, también sucedió al revés. Los turcos celestiales habían sido desde tiempos inmemoriales un pueblo exógeno, es decir, tendía a nutrirse en cultura, ley y comercio más por lo externo que por lo propio. Si bien ya había recibido buena influencia de los persas, supo adoptar muchas ideas de los chinos. Por ejemplo, en lo que hoy es Mongolia, nos encontramos con la tumba de Shoron Bumbagar, la cual fue hallada tras el avistamiento de un túmulo. Aquí estaba enterrado Bumbagar, un importante caudillo turco, y junto a él, aparte de sacrificios de animales,
había un hombre apuñalado, del cual se teoriza que podría haber sido un ladrón, al cual ejecutaron allí mismo y lo enterraron a modo de ofrenda. El esqueleto estaba boca abajo, inclinado hacia adelante, con las piernas dobladas y una herramienta de hierro cerca de los huesos de la mano. Justo encima de este se encontró el esqueleto completo de un perro. El acceso al túmulo se realizaba a través de una puerta con cierto estilo chino, y lo que había dentro nos dejó suficientes pistas que son muy interesantes. Para empezar, había grandes cantidades de figurillas. Algunas representaban a jinetes turcos. También había un fresco en la pared representando a un jinete turco junto a su caballo, pero eso no es lo más interesante, pues en la tumba se hallaron monedas bizantinas, así como imitaciones de las mismas, y también una cantidad notable de figuras chinas creadas por artesanos de la dinastía Tang, así como retazos de seda china que pertenecían a las largas prendas que solían utilizar los turcos celestiales durante esa etapa de gran influencia. Entre los grabados en las paredes, no solo nos encontramos con jinetes turcos, también hay representados dragones con un estilo que para el espectador le será muy fácil de asociar con la clásica cultura china. Antes de avanzar a otro sitio arqueológico aún más interesante, un último detalle a resaltar es el de las figuras guardianes. Por un lado, había dos de figuras de aspecto humano custodiando las tumbas, y en las puertas se hallaban otras dos figuras guardianas, solo que éstas las rodeaba un aspecto místico. Una se parece a un águila, mientras que la otra a un león. Casualmente, ambos animales en la mitología suelen conformar un híbrido conocido como el hipogrifo. El tener figuras guardianas no era algo propio originalmente de los turcos, pues ya se ha visto anteriormente tumbas similares con guardianes místicos, solo que en China. Dichos animales solían tener dos cabezas que combinaban rasgos faciales humanos y animales. Aún así, las influencias están más que presentes. El mejor lugar donde mejor se puede ver esta conexión de alguna forma pacífica entre turcos, chinos, bizantinos, persas y sogdianos es en el fresco de los embajadores ubicado en Samarcanda, tierra de sogdianos, datado a mediados del siglo VII. Este fresco fue hallado por accidente, cuando en pleno proceso de construcción para una carretera en los años 60, se toparon por casualidad con lo que era el palacio de un sogdiano noble derruido y sepultado por el tiempo, la tierra y sus propios muros. Con propósitos culturales, parte del salón fue reconstruida y gracias a ello podemos estudiar el fresco de los embajadores. Algo a remarcar es que la parte superior es una reimaginación de lo que pudo haber sido, ya que la parte original fue imposible de recuperar. A pesar de que hubo mucho debate sobre esto, los investigadores no se han puesto de acuerdo en si había dioses o algún líder de gran importancia. Fuera lo que fuese, la imagen principal nos muestra al rey de Samarcanda y al máximo líder de los turcos celestiales, recibiendo a embajadores de todo el mundo. A su lado, el líder turco tiene un estandarte con la cabeza de un lobo en la punta, haciendo alusión al antiguo mito del que aprendimos al inicio del video. Entre los embajadores que fueron invitados, nos podemos encontrar con los coreanos, que llegaron hasta Samarcanda con regalos para el líder turco y el rey sogdiano. Por otro lado, hay también otros hombres vestidos de manera completamente diferente. Llevan largas túnicas, pendientes de perla en las orejas, y que en la túnica llevan representado un animal mitológico llamado Simurg, un animal mitológico de la antigua Persia. Sobraría aclarar a qué nación pertenecían estos embajadores. En la escena también hay gentes de otras naciones, como por ejemplo en este segmento donde se encuentra un barco chino que transporta a una princesa, a la cual algunos investigadores la postulan como una posible futura prometida de los turcos celestiales,
aunque no hay pista que soporte esta teoría. Como se puede apreciar gracias a este fresco, durante el siglo VI, la ciudad de Samarcanda era uno de los centros diplomáticos principales de todo el mundo, y todo gracias a la conexión que los sogdianos y los turcos habían creado. Sin embargo, lo que a primeros rasgos parece la representación de un contexto pacífico y tal vez afortunado, era también un momento bisagra de la historia. Muchos de aquellos embajadores no habían ido solo a dar sus respetos, sino a pedir ayuda. En la primera mitad del siglo VII, tras el fallecimiento de Mahoma, partiendo desde la península de Arabia, los musulmanes comenzaron a expandirse hacia distintas partes del mundo, apoderándose de parte del Imperio bizantino, extinguieron al Imperio persa, conquistaron Samarcanda de los sogdianos y finalmente expulsaron a los turcos celestiales de vuelta a las estepas, dejándolos reducidos con el paso del tiempo a un montón de tribus fragmentadas. 200 años después, en el siglo IX, los turcos entraron al servicio de los califas árabes como soldados esclavizados. Siendo conocedores de que el imperio abasí estaba volviéndose frágil por desequilibrios internos, aprovecharon la oportunidad y en el siglo XI, liderados por un caudillo turco, se rebelaron contra sus amos y terminaron apoderándose del territorio del califato, manteniendo a sus líderes como títeres, y fundaron el imperio selyúcida, el cual abarcaba Mesopotamia, Anatolia y Persia. Este imperio fue breve, ya que pronto los mongoles arrasarían con ellos, pero los turcos que habían quedado asentados en la península de Anatolia, liderados por un caudillo llamado Otman, empezaron a expandirse en el siglo XIV, haciendo provecho de la decadencia del imperio bizantino, y su mayor hazaña fue conquistar Constantinopla en el año 1453. Estos turcos construyeron entonces el gran y famoso Imperio Otomano. Así de lejos habían llegado los descendientes de la loba gris. ¿Qué civilización o enigma te gustaría ver a continuación?